Es la crónica de un despertar espiritual, el testimonio de uno de esos poderosos actos de Dios que nos suscitan tanto nostalgia como esperanza. Un avivamiento toca una fibra muy profunda en el alma evangélica, nos hace suspirar por el pasado, nos hace soñar con el futuro y en el presente nos hace cantar avívanos, Señor. Y no es para menos. En la experiencia cristiana, un avivamiento es una obra iniciada por Dios en la que los creyentes oran, se arrepienten de sus pecados y vuelven a una relación santa, obediente y amorosa con Dios. Significa, después de un tiempo de decadencia, la restauración de la iglesia a una relación vital y ferviente con su Dios. Pero a la luz de la Biblia es claro que un avivamiento no es cosa ni del cristianismo, ni del pasado o de nuestro tiempo. En la Biblia existen claros testimonios de avivamientos ocurridos en el pueblo de Israel en diferentes épocas. El capítulo 7 del primer libro de Samuel es uno de ellos. Este despertar fue fruto que produjo ese largo lamento de la nación en pos de Dios y su ansiosa búsqueda. De ese sentir del que el apóstol San Pablo llamaba la tristeza según Dios, es decir, la tristeza del arrepentimiento genuino. Fue el origen de un cambio, no solo en el terreno espiritual, sino que transformó a la nación entera y la libró del ciclo de la opresión para inaugurar una era de libertad, justicia y de paz. Si un avivamiento puede traer semejantes bendiciones, ¿cómo llega a florecer una bendición así? ¿Cuáles son sus raíces? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera comentar que cuando estudiaba en el seminario, estoy hablando a principios de los años 80, Centroamérica estaba en llamas. En El Salvador, en Guatemala, Nicaragua había terminado la revolución sandinista, pero había movimientos armados todavía en Centroamérica, y por esa razón algunos estudiantes centroamericanos venían a México para poder ir al seminario y prepararse para su ministerio en sus países. En ese tiempo había la idea de que México necesitaba un avivamiento y había varias fórmulas que algunos proponían, desde fórmulas pietistas, es decir, desde profundizar nuestra vida de oración y nuestra entrega a Dios, hasta fórmulas violentas. Había quien decía: lo que se necesita en México es una persecución para que se demuestre quiénes son los verdaderos cristianos. Lo cierto es que no necesitamos de eso. No necesitamos tener una pistola en la cabeza para definir nuestra lealtad con Cristo cuando podemos hacerlo sin necesidad de una experiencia semejante. Pero era una situación frecuente en la que se pensaba y se añoraba por la bendición de un avivamiento. En nuestro mundo evangélico, en los últimos 300 años, había una enorme cantidad de movimientos en los que Dios se ha manifestado, haciendo crecer su obra y restaurando también el poder del evangelio en lugares en donde se predica. En estas condiciones, hermanos, sin embargo, nos damos cuenta que un avivamiento no es una experiencia del presente o del futuro, ni tampoco de los cristianos. En la Biblia encontramos cuando menos 2 avivamientos ocurridos en diferentes momentos en la historia de Israel, y cuando nos preguntamos cómo florece una bendición así, el texto nos responde cuando menos de 3 maneras. Primero, nos dice que se logra con una conversión sincera. Si esperamos entender el avivamiento de Mizpa, y sobre todo, si queremos poner por obra sus enseñanzas, necesitamos tener cuando menos una visión panorámica de los eventos que la rodearon. El texto cifra la trágica condición de Israel en una época de parto, entre un siglo que agonizaba y otro que no tenía fuerzas para nacer. El ministerio de Samuel fue el fin de la era de los jueces y el principio de la monarquía. Israel, esa endeble alianza de tribus que vivía la dura opresión de manos de los filisteos, se enfrentaba a la inminencia de su futuro, y su suerte podría cifrarse con las palabras: tan lejos de Dios y tan cerca de los estados filisteos. Pero la realidad social y moral no eran mejores.
el deplorable testimonio de la casa de Elí y la catastrófica derrota en la que Israel perdió el arca del pacto calaron hondo en el corazón de la nación. Su realidad social podía resumirse en unas pocas palabras: en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le venía en gana. No era extraño entonces que en esos días, dice 1 Samuel 3:1, la palabra de Dios escaseara y la visión fuera poco frecuente. Y en medio de un panorama tan complicado, Dios levantó a un hombre de la estatura de Samuel. Como todo profeta verdadero, Samuel llamó al pueblo a volver a Dios, y el marco de su llamamiento era ese hondo sentir de orfandad, una profunda sensación de la ausencia divina que llevó a la nación a clamar en pos de Dios. Y el verbo clamar aquí o lamentar aquí es un verbo tan gráfico que en Jeremías 31:15 se traduce como gemir. Se utiliza, hermanos, para describir los cantos fúnebres en Miqueas 2:4, o derramar lágrimas en Jeremías 9:18, o describe el lamento de Paltiel, aquel yerno del rey Saúl, a quien Saúl le dio a Mical, la primer mujer de David. Después se la quitó, se la dio a Paltiel, y en algún momento, cuando la casa de Saúl entró en decadencia, el general de su ejército, Abner, fue a buscar a David y dijo que quería pasarse a su causa. Y entonces David le dijo: no puedes venir a hablar conmigo si no traes a Mical, mi mujer. Y dice la Biblia que llegó Joab, se la quitó a su marido, Paltiel, y la llevó a David. Y mientras iba caminando a la orilla del río Jordán, Paltiel iba llorando en pos de su mujer. Yo no sé qué mirada le dio Abner, pero el texto dice que le dijo: vete a tu casa, y el hombre obedeció. Es esta situación en la que el pueblo de Israel vivía. Obviamente la contrición de Mizpa era la evidencia del moverse de Dios, llevando a su pueblo a una sincera búsqueda espiritual. La nación había llegado a un punto de inflexión, a ese punto del que Oswald Chambers, un capellán del ejército británico en el siglo pasado, decía: el arrepentimiento siempre lleva a una persona a este punto. Las maravillas de la contrición, del pecado, el perdón y la santidad están estrechamente relacionadas, tan relacionadas que solo es santa la persona que ha sido verdaderamente perdonada. Tú pruebas que has sido perdonado cuando por la gracia de Dios te opones a lo que eres. La evidencia más segura de que Dios está obrando en tu vida es cuando dices sinceramente las palabras: he pecado. Algo menos que esto es un simple remordimiento, un acto reflejo causado por el disgusto contigo mismo. La entrada al reino de Dios solo se logra a través de los agudos dolores del arrepentimiento que golpea, entre comillas, la respetable bondad del hombre. Luego el Espíritu Santo empieza a formar Cristo en la vida del creyente. Esta nueva vida se manifiesta por un arrepentimiento consciente, seguida de una santidad inconsciente. El arrepentimiento es un don de Dios. Los antiguos puritanos oraban a Dios pidiéndole por el don de las lágrimas. Pero en este caso, el llanto no se puede limitar al dolor por el pecado propio. Tiene que extenderse también al pecado ajeno, a la condición de aquellos que nos rodean. Y por esa razón, Dietrich Bonhoeffer, un pensador alemán del siglo pasado, decía, comentando las bienaventuranzas: los que lloran son los que están dispuestos a vivir renunciando a lo que el mundo llama felicidad y paz. Los que nada pueden estar de acuerdo con el mundo, los que no se le asemejan, sufren por el mundo, por su culpa, por su destino y por su felicidad. El mundo se goza y ellos se mantienen al margen. El mundo grita: alegraos de la vida, y ellos se entristecen porque ven que el barco de la inmensa alegría se está yendo a pique. Estas lágrimas son duelo por lo que Cristo se duele, es un llorar por lo que Cristo llora, son lágrimas por el reino.
Pero el reino no solo llevó a Cristo a llorar por el mundo, lo llevó también a levantarse y hacer algo por él. Los grandes avivamientos siempre han sido precedidos por la conversión, por el sincero regreso a Dios, un regreso a sus propósitos de redención. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje, y es que el texto nos dice que un avivamiento ocurre cuando tenemos el corazón preparado. Samuel llamó a la nación a preparar el corazón a Dios. La palabra hebrea, que significa preparar, es un término polivalente que se traduce como colocación, firmeza, estabilidad, duración, pero en estos conceptos siempre será mejor ver su uso en la Biblia que limitarnos a definiciones o etimologías. ¿Cómo es un corazón preparado al Señor? Un corazón preparado es un corazón estable, con la misma estabilidad que Dios dio a la casa de David, en 2 Samuel capítulo 7 versículo 26. Es firme como la revelación que Dios dio a José, quien le dijo a uno de los que lo consultaron: al repetirse 2 veces tu sueño, significa que la cosa es firme delante de Dios. Es fiel como la luna, que inamovible permanece en los cielos. Salmo 89:37. Es recto como el espíritu que el salmista clamaba o suplicaba en el Salmo 51. Es un corazón confiable como la información que Saúl solicitaba a los habitantes de Zif en cuanto al paradero de David en 1 Samuel 23:23. Es un corazón santificado como Israel cuando se preparó a recibir el pacto en el Sinaí, según Éxodo 19. Es un corazón pleno, y todos estos términos, todos estos adjetivos son sinónimos de la palabra preparar. Es un corazón pleno como la luz del sol cuando alcanza su cenit, dice Proverbios 4:18. Este adjetivo se traduce también como preparar, pero en la práctica, ¿cómo preparamos el corazón al Señor? Mediante una auténtica conversión. John Wesley, el padre del metodismo, a quien los bautistas debemos tanto, les voy a decir un secreto. Antes de John Wesley, los bautistas éramos grupos muy pequeños. Cuando vio el movimiento de Wesley, los bautistas nos sumamos y empezamos a crecer hasta convertirnos en la denominación evangélica más grande. Pero fue la influencia de Wesley. Wesley, hermanos, era un predicador inglés que en alguna ocasión habló de su experiencia. Contaba cómo, dice él, sin ser cristiano, había intentado llevar a otros a los pies de Cristo. Y él decía: dejé mi país, Inglaterra, para enseñar a los indios en Georgia acerca del cristianismo. Pero, ¿qué aprendí en ese tiempo? Lo que menos esperaba, que había ido a América para convertir a otros cuando yo mismo no era convertido. Su experiencia, hermanos, fue una tormenta que atacó a su barco atravesando el Atlántico. El mástil se rompió, el mástil principal, y ahora sí, como decía el Corinto, unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Los únicos que no estaban atribulados eran un grupo de moravos, una denominación de lo que ahora es la República Checa, que hacían sus cultos, venían orando, cantando. Cuando llegaron a tierra, finalmente Wesley no pudo predicar. Fue a buscar al pastor moravo y le preguntó: ¿cómo puedo saber si soy salvo? Y el pastor moravo, usando el vocabulario de ese tiempo, le dijo: ¿tienes el testimonio de él en tu espíritu? Lo que le estaba preguntando era si el Espíritu Santo le daba testimonio a su espíritu de que era hijo de Dios. Y entonces tuvo su encuentro con el Señor y cambió el mundo evangélico, entre ellos a nosotros. Bueno, preparamos el corazón al Señor mediante el arrepentimiento de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que los israelitas se reunieron en Mizpa y derramaron agua delante de Dios como un símbolo de las lágrimas de su contrición y como un anhelo de purificación, y confesaron sin rodeos: contra el Señor hemos pecado. Preparamos el corazón al Señor
volviendo a nuestro primer amor, al anhelo de agradarlo como una joven enamorada, como dice el profeta Isaías, pero en Jeremías en el capítulo 2 de su profecía. Preparamos el corazón al Señor, convirtiéndonos del desánimo, como el propio Jeremías, cuando el Señor dijo: si te dispones a volver a mí, yo haré que te vuelvas completamente. Jeremías 15:19. Preparamos el corazón al Señor mediante la oración, pero no mediante una oración rutinaria o mecánica, como puede ser la oración por los alimentos, sino mediante una oración apasionada, como la de John Knox, aquel puritano que cuando supo que la corona inglesa iba a restaurar el catolicismo en su patria, el hombre lo escuchó y empezó a llorar y a gritar: oh Dios, dame a Escocia o me muero, oh Dios, dame a Escocia o me muero, oh Dios, dame a Escocia o me muero. Y Dios se la dio, y Dios le concedió la petición de su corazón. Preparamos el corazón a Dios volviendo a la palabra. Dos de los avivamientos de Israel fueron fruto del reencuentro con la palabra de Dios. Al principio de su reinado, Josías envió trabajadores para reparar grietas en el templo, y lo que los trabajadores descubrieron fue un libro. Lo llevaron al rey y lo leyeron, y la lectura del libro descubrió la gran grieta de Israel, la falla estructural que venía de sus propios cimientos, y llevó al rey a confesar: nuestros padres no obedecieron la ley del Señor, ni vivieron de acuerdo a su voluntad, según de Reyes 22. Asimismo, tras el retorno de la cautividad, dice la palabra de Dios que Esdras se hizo una plataforma, un púlpito, y leyó la ley al pueblo, y el pueblo al escuchar empezó a llorar, porque había entendido que sus desgracias eran consecuencia de su rebeldía. Pero Esdras les dijo que no era tiempo de llorar, que era tiempo para gozarse y para alegrarse, porque Dios seguía siendo fiel. Era un reencuentro con la palabra, con toda la palabra, con el libro de las bendiciones y el libro de las maldiciones. Pero debe ser así en cada avivamiento, so riesgo de ser apoyados o apodados como los puritanos polillas de la Biblia. Por último, preparamos el corazón al Señor mediante la obediencia. Una obediencia como esa de la que Bonhoeffer decía: solo el que obedece cree. Él decía: solemos decir el que cree obedece, pero dice Bonhoeffer, pero más bien solo el que obedece cree, porque su obediencia es la evidencia de su fe. Charles Finney, el apóstol de los avivamientos, decía que un despertar espiritual no es otra cosa sino el regreso obediente a Dios. Y Martin Lloyd-Jones, el pastor de Westminster hasta los principios de los 80, decía, hablando sobre la obediencia: en los cielos la voluntad de Dios siempre se cumple de forma perfecta. En la Biblia solo tenemos tenues metáforas de esto, y es que todos en el cielo y todo gira alrededor de Dios. Todos están ansiosos a glorificar y a engrandecer su nombre. Los ángeles, por así decirlo, están siempre prestos a volar en cuanto Dios lo diga. En el cielo el deseo supremo de todos es hacer la voluntad de Dios y así alabarlo, y debiera ser también el deseo genuino de todo cristiano que fuera de manera igual. En suma, la obediencia, como decía Juan Calvino, es el verdadero culto a Dios, y todo lo demás son apéndices. Hay una tercera y última enseñanza en el pasaje. Estamos hablando de las raíces de un avivamiento, y el texto nos dice que una de sus raíces es el servicio exclusivo. No es exagerado decir que la lengua hebrea es como un maratonista africano. Usted lo ve alto, no tiene un gramo de grasa, es una bola, cuelgan 4 hilitos de allí, puede correr descalzo y llegar en primer lugar. La lengua del Antiguo Testamento es así, tiene 2 tiempos gramaticales, nada más. Tiene 400 palabras, nada más. Pero con eso nos dice todo lo que Dios quiere decirnos. Es una lengua magra, fibrosa,
poderosa. Y decimos esto en función de nuestra necesidad de entender el llamado al servicio que Samuel hizo. En nuestro texto, servir es un concepto más relacional que funcional. No describe esencialmente los actos de asistencia personal. No tiene un sentido propiamente ministerial. Ahora decimos, tiene 40 años de servicio, pero no se usa en ese sentido, al menos no en este pasaje. No describe los actos del culto, pues aunque el culto es llamado servicio, el servicio y el culto no son algo esencialmente litúrgico. En los Hechos podemos separar el culto de la relación con Dios. Y podemos ir al culto sin relacionarnos con Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y mi temor es un mandamiento enseñado por los hombres. Esto puede suceder. Bueno, servir significa optar por el Señor, reconocerlo como Dios, como la razón y la meta del culto y de la vida cristiana. Es justamente la demanda que Josué hizo en su discurso de despedida. Era una figura pesada, tenía 120 años, estaba acercándose al fin de sus días, pero aterrorizado por el futuro, llamó a la nación y convocándole les dijo: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, sean los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa fue la razón por la que Samuel demandaba a Israel abominar todo Dios falso. Todo esto nos enfrenta a una pregunta ineludible: ¿qué significa hoy para el pueblo de Dios la demanda de servicio exclusivo? Más que nunca se hace imprescindible responder esta pregunta, porque es harto conocido que el Evangelio de Jesucristo ha sido suplantado por aquello a lo que San Pablo llamaba otros evangelios. Pablo mismo aclara que realmente no hay otro evangelio, pero algunos sustitutos baratos del verdadero evangelio han sido propuestos. Y Juan Stam, que ya está con el Señor, menciona cuando menos 5 evangelios que no son evangelios. Primero, el evangelio dinerocéntrico, que es en la que los predicadores de la prosperidad se inventaron una supuesta ley de la siembra, malinterpretando una alegoría agrícola que Pablo propone en 2 Corintios 9:10, y la convirtieron en una ley universal y automática comparada con la ley de la gravedad. Este discurso va de la mano con el culto al éxito que produce una sociedad cristiana basada ya no en el amor, sino en la competencia, y cuyos criterios de legitimación son el dinero y la fama. Un cristianismo que predica justificación por logros, que idolatra a los exitosos y ningunea a los no exitosos. El segundo evangelio, que no es evangelio, es el evangelio demoniocéntrico, llamado guerra espiritual. Este movimiento ve diablos debajo de cada página de un libro, debajo de cada piedra. Interpreta la vida como una lucha contra Satanás y sus huestes. Claro que el demonio es real. Los evangelios hablan de casos de individuos que fueron liberados por el poder de Cristo. Esto es cierto, pero no es central en el evangelio, ni debe serlo en la experiencia de fe. A estos poderes, como decía Karl Barth, hay que verlos con el rabillo del ojo, porque nuestros ojos son para otro. Nuestros ojos son para Cristo. Verlos de frente es darles gusto, otorgarles el poder que de otra manera no tenían. El tercer evangelio, que no es evangelio, es el evangelio milagrocéntrico. Los milagros son importantes en la Biblia, pero un evangelio cuyo énfasis cae en los milagros no es el evangelio del Nuevo Testamento. Los milagros son señales, también son parábolas.
Ante cada milagro debemos preguntar, ¿qué quiere decirnos Dios aquí? El milagro nunca es un fin en sí mismo. Ocurre en función del propósito divino de salvación. Ocurre donde Dios quiere y cuando Dios quiere. De hecho, si vamos a la Biblia, solo hubo 3 periodos en la historia bíblica de milagros: el tiempo de Moisés y el Éxodo, el tiempo y la conquista, el tiempo de Elías y Eliseo, y el tiempo del Nuevo Testamento. Los milagros son legítimos en su lugar, pero su lugar no es el centro de nuestra fe ni de la vida cristiana. 4. Otro evangelio que no es evangelio es el evangelio raptocéntrico. En este caso la fe se centra en la esperanza de que Cristo vendrá a levantar a su iglesia y llevarla al cielo antes de que comience la gran tribulación. Esta ferviente expectativa del rapto domina a millones de evangélicos y a veces consiste en su única esperanza. Debo decir, tengo queridos consiervos, amados hermanos que son premilenialistas, y yo respeto su fe, aunque en algunas cosas no estamos de acuerdo, porque de entrada el sustantivo rapto no existe en la Biblia. No está, búsquelo, no está. Un análisis gramatical serio nos lleva a entender que el verbo arrebatar significa el acto de llevarnos a lo único realmente importante, a nuestro encuentro con Cristo. El evangelio raptocéntrico no solo confunde verbos con sustantivos, confunde el mero transporte con lo único importante, y es encontrarnos, decía el apóstol San Pedro, aquel a quien hemos amado sin haberlo visto. 5. El último evangelio, que no es evangelio, es el evangelio egocéntrico. Un denominador común de los pseudoevangelios es su egocentrismo. Proclaman un evangelio de ofertas, ofrecen sin las demandas del discipulado la prosperidad, el poder, la victoria, la sanidad, la profecía, el escape de la gran tribulación y del infierno. Pero no es algo nuevo. Ya en el pasado, don José Martí, un prócer cubano, dijo de algunos curas de su tiempo lo que podemos decir de algunos pastores y ministerios de nuestro tiempo. Fíjese lo que dijo José Martí. ¿Qué juicio debes hacerte de un hombre que te dice que te va a hacer un gran bien, que lo tiene en su mano, que sin él te condenas, que de él depende tu salvación y que por unas cuantas monedas te niega ese beneficio? ¿No sería ese hombre un malvado, un egoísta, un avaricioso? ¿Qué idea te harías de Dios si realmente Dios enviara a semejantes mensajeros? Un Dios que regatea, que vende la salvación, que hace todo por dinero, que te manda al infierno si no le pagas, o al cielo si le pagas. Un Dios que es una especie de prestamista, de usurero, de tendero. No, mi amigo, hay otro Dios. Que lo viera un poeta, que lo viera un revolucionario. ¿Cuánta razón tendría el Señor Jesucristo cuando dijo: vendrán muchos de oriente y occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera? Así que nuestro dilema es este: o creemos, vivimos y predicamos evangelios de pacotilla, de piratería, o creemos y predicamos el evangelio de Jesucristo, ese mensaje de salvación por gracia que ofrece la justificación del pecador, pero no del pecado. Ese evangelio que nos demanda tomar la cruz para seguir a Jesús, que nos llama no solo a ser creyentes o simpatizantes o miembros de la iglesia, sino discípulos de Cristo,
Este evangelio que, como decía don Juan Stam, nos manda al mundo no a estafarlo con baratijas religiosas o producir simpatizantes que crean en Cristo, sino discípulos que hagan todo lo que Cristo ha mandado. Es necesario definir nuestra lealtad, porque hoy día hay evangelios que avergüenzan al evangelio, pero del auténtico, del evangelio de Jesucristo, solo podemos decir con San Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Como conclusión, la historia del despertar espiritual en Mizpa es una historia de avivamiento. Allí Samuel reconcilió a Israel con Dios, que es lo que en esencia significa juzgar aquí. Esto inauguró una era de libertad, de justicia, de paz sin precedentes. Sintomáticamente, cuando el pueblo de Dios empieza un avivamiento, generalmente piensa en las bendiciones de experiencias previas, pero cada avivamiento tiene sus propios rasgos. El Señor Jesús dijo: el viento sopla donde quieres, oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el que nace del Espíritu, que es la misma palabra, la palabra pneuma. Herencia de los despertares del pasado son la conversión de millones de personas a ambos lados del Atlántico, la siembra de miles y miles de iglesias, la música gospel, numerosos himnos, instituciones de sociedades bíblicas, agencias misioneras, seminarios, convenciones de iglesia, incluso logros sociales, al menos en la cristiandad de habla inglesa, como el sufragio femenino y la abolición de la esclavitud. Frente a un despertar espiritual, la pregunta no es ¿para qué?, sino ¿qué y cómo? Estas preguntas son válidas porque hay quienes piensan que los avivamientos consisten en brincos y sombrerazos. Es la razón por la que desde el principio los bautistas fuimos reacios, pero cuando quedó claro para nuestros mayores que no se trataba de vivir experiencias, sino de vivir la experiencia, conocer a Jesucristo, entonces pudimos unirnos a nuestros amados hermanos metodistas y convertirnos en beneficiarios casi exclusivos de los avivamientos, perdón si suena chauvinista. ¿Cómo vivir entonces un despertar espiritual? Partiendo de la convicción de que Dios lo quiere. El despertar espiritual empieza con la conversión, con el regreso a Dios, con una entrega continua de nuestro corazón a Él, y culmina con el compromiso de lealtad exclusiva. En cada caso, los frutos de un avivamiento pueden ser diferentes, pero las raíces siempre serán las mismas. Roguemos pues, como hacían nuestros mayores, los puritanos, por el don de las lágrimas de genuina contrición, para que el Señor quebrante nuestros vicios, el amor por nuestros pecados favoritos, nuestra apatía, nuestra indiferencia, nuestra carnalidad, nuestra incredulidad, lágrimas por la salvación de nuestros hijos, por esta patria nuestra que se pierde y se desangra sin esperanza, que por este mundo perdido. Roguemos, hermanos, con la humildad que hacían los creyentes chinos cuando pedían un avivamiento, diciéndole a Dios: oh Dios, trae un avivamiento a tu iglesia, empezando conmigo. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, porque nos permite recordar la necesidad que tenemos de vivir así, bajo tu señorío, en obediencia, en servicio exclusivo, para gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén.